¿Qué pasa, chavales? Muy buenos días de lunes, ya olvidado absolutamente, o por lo menos sí debería ser, olvidado absolutamente lo que pasó el sábado en la final de la Copa del Rey. Tenemos que mirar al futuro, ¿vale? Ya no solamente se trata de los 5 partidos de liga que quedan, uno de ellos, por cierto, el clásico, donde deberíamos intentar interpretar el partido como una auténtica venganza, ¿vale? Venganza deportiva, por supuesto, pero sobre todo para intentar dejar la sensación al aficionado madridista de que lo que vimos el sábado, el hecho de que fuimos de menos a más hasta el punto de ir ganando el partido, creo que no debería ser un espejismo y creo que esta plantilla está ahora sí preparada y mentalizada para poder presentar una auténtica batalla al FC Barcelona, que yo creo tiene ahora sí más presión que nunca para sentenciar la liga lo antes posible, especialmente casi encarrilarla antes del clásico para evitar sorpresas. Y yo creo que nosotros, bueno, independientemente de que de alguna manera yo creo que todos sintamos ya que no vamos a ganar la liga, que va a ser muy complicado, lo cierto es que sí que tenemos la sensación de que podemos hacer un buen papel. Así que empezar el día, la semana con energía positiva a nivel de transmitir a los jugadores que estamos con ellos, que desde luego lo que nos demostraron el sábado fue muy diferente a lo que todos nos temíamos, que iba a ser básicamente un paseo del Barcelona. Cuando Ancelotti dejó de ser Ancelotti, nos dimos cuenta de que somos mucho mejor equipo. Así que lo que está claro es que a día de hoy, y ya hilo con la siguiente noticia, que va a ser de alguna manera la noticia del día y que ya os adelanté en el día de ayer, en el primer vídeo de ayer además, que fue que efectivamente no continuará Ancelotti, no continuará como entrenador del Real Madrid. Al parecer ya está todo prácticamente dicho y hecho con Brasil, a pesar de que todavía siga habiendo alguna noticia por ahí que lo que hila o que lo que desliza es de alguna manera que, bueno, calma la liga y tal, pero no. Lo que va a ocurrir es que Ancelotti ya tendrá al Real Madrid hasta los próximos 5 partidos, es decir, hasta el final de la temporada, y luego adiós. Pero bueno, voy a entrar en detalle un poquito más adelante para no anticiparme. Lo que sí os digo es que os voy a hablar de un nuevo nombre que es Conte, ¿vale? El entrenador italiano, Antonio Conte, que está a punto de proclamarse campeón y que para mí, desde luego, podría ser... Esto es opinión, esto no es información. Esto es que lo digo yo porque si repasáis el expediente de Conte, independientemente del carácter explosivo que tenga el italiano, lo digo porque a lo mejor también podría ser una opción, a pesar de que Xabi Alonso apunta a día de hoy de que tiene todas las papeletas, ¿vale? Pero lo he visto en un tuit de refilón y digo, anda, lo voy a traer aquí a nuestra comunidad para que debatamos un poco a ver qué opináis vosotros, si os gustaría Conte, qué os parece como entrenador, porque ya estuvo como medio cerca de venir en un momento dado, y bueno, qué os gustaría a nivel de si él viniera, qué propondría o qué jugadores o qué sistema o cómo jugaría o cómo lo haría en el Real Madrid, ¿vale? Quiero saber vuestras opiniones, vuestros pensamientos al respecto. A mí la verdad es que no me desagrada teniendo en cuenta, como digo, el palmarés que tiene, que lo vamos a ver, y bueno, pues a partir de ahí ya digo que todo queda abierto. También ha hablado un amigo de Klopp, ¿vale? Un buen amigo de Klopp, que ha dicho que su sueño es entrenar al Real Madrid, literal, y lo dijo cuando se fue del Liverpool además, pero bueno, lo veremos también. El asunto, vamos como digo a meter lo de Conte ni más ni menos que no con calzador, sino que ya digo que es mi opinión, que es algo que os quería proponer un poco a nivel de que opinemos, de que nos salgamos un poco de la rutina. También vamos a ver los 3 laterales izquierdos que ahora mismo son el casting del Real Madrid, pero como veis ahí hay una serie de elementos en la historia, en la carrera de Conte, que para mí lo hacen un gran entrenador. Ascendió a Bari y Siena, por cierto, cortesía a la cuenta de Diego Argota, que de alguna manera lo ha traído a la mesa de debate. Hizo campeona 3 años seguidos a una Juve que venía de quedar fuera del top 6 2 años. Cogió al Chelsea 10º y ganó la Premier. Resucitó al Inter y campeonó. Y luego va a hacer campeón a un Nápoles sin Cuara y, bueno, sin Kvaratskhelia ni Osimhen. O sea, 2 de las figuras que venían destacando más en el equipo napolitano. Es decir, que de alguna manera Antonio Conte yo creo que tiene un bagaje y un palmarés en el fútbol como para decir, hostia, pues la verdad es que no hemos rumoreado acerca de él, no hemos hablado acerca de él, no creo que nadie le haya preguntado sinceramente del Real Madrid. Yo creo que el Madrid no busca a este tipo de entrenador, pero como digo, me gustaría preguntaros qué opináis vosotros al respecto de Conte, al respecto de su formulación como técnico, cómo podría encajar en el Real Madrid, qué podría traer, qué podría llevar, no lo sé, algo que de alguna manera nos invite a opinar por aquí y cómo lo veríais vosotros. A mí la verdad es que, bueno, pues es un buen entrenador, yo creo que me quedo más con rollo Xabi Alonso, incluso Klopp, pero en cualquier caso no me desagradaría nada tener a Conte en el Real Madrid, algo que no le pasó, por cierto, a Sergio Ramos, que ya sabéis aquella anécdota cuando él dijo, es que tal, Conte tal, bueno, en fin, historias, ¿vale? El asunto, otra cosa de los de arriba a nivel de que hoy empezó
empezamos lunes y empezamos también plantilla de cara al 25-26. No es solamente Ancelotti, lo sabéis de sobra, os lo he dicho, esto es una revolución más profunda. Como queráis llamarlo, mini revolución, transformación, remodelación, lo que queráis. Pero ayer el señor Pedrerol ya deslizó que a lo mejor, porque lo dio a través de su opinión, pero de alguna manera es como dar información, porque todo lo que él entienda, todo lo que él diga, de alguna manera ya le ha tenido que venir del Real Madrid, por una forma o por otra. Y además, cuando os comente esto, veréis que tiene todo el sentido del mundo, porque al final se trata de un jugador que, a pesar de que había mejorado un poco, parece que está condenado a salir del Real Madrid para poner un poco de orden arriba. Escuchamos. Aunque hay jugadores que están quedando retratados, ¿eh? Lo de Rodrigo. Rodrigo en verano se quejaba porque decía que más o menos que se iría si no tenía espacio, no tenía sitio. Ha jugado mucho Rodrigo este año. De los de arriba hay que vender a uno. Ana Garcesona. De los de arriba hay que vender a uno. Y justo saca el nombre de Rodrigo. ¿Cómo lo interpretáis eso? Hombre, yo personalmente creo que sigue siendo el eslabón débil, mal que le pese a Rodrigo, pero al final yo creo que para Florentino vender a un Bellingham, un Vinicius sería prácticamente impensable, no hablemos ya de Mbappé, entonces yo creo que por ahí va a caer la cosa y efectivamente el hecho de poner un poquito de orden arriba, a nivel de equilibrar y balancear un poco al equipo, por ejemplo, fichando para atrás, fichando para la defensa, fichando en el mediocentro a algún jugador y luego vendiendo a uno de arriba, es probable, yo veo que sea un escenario muy probable y que seguramente vaya a pasar este verano en el Real Madrid. Si os dijera lo contrario os mentiría, o sea, yo creo que el Real Madrid actualmente con un Bellingham que es como un cuarto delantero, básicamente, no creo que el Madrid esté realmente o sea un equipo completamente equilibrado, con lo cual yo personalmente pienso que efectivamente las cosas tienen que ir por ahí, por el lado de vender a uno, sacar pasta con él y luego fichar con eso a un buen centrocampista o a un buen central y hasta luego, ¿vale? Y hasta luego, Lucas. Y al final yo creo que Florentino en lo que se va a enfocar más todavía este año es, como digo, en reequilibrar al equipo más que otra cosa. Rollo Haaland, fichajes románticos y tal, hombre, puede haber siempre espacio, pero yo creo sinceramente que la cosa no pinta tanto por ahí como para equilibrar al equipo. Pero bueno, en cualquier caso, como ya vamos teniendo decisiones o capítulos cerrados, como el que os voy a comentar, el acuerdo cerrado, como he puesto en la portada al respecto de Ancelotti, el acuerdo con Brasil y tal igual, pues lógicamente vamos a comentarlo. Pero cuidado porque también, como digo, empieza el casting en otras posiciones, ¿vale? Lo he publicado en Facebook, efectivamente lo podéis ver por ahí también. Bueno, no es este, que este es Pedrerol, pero el asunto es que el Real Madrid, a través de Juni Calafat, José Ángel Sánchez, tiene ya, como digo, un casting de jugadores del lateral izquierdo o candidatos para el lateral izquierdo que podrían lógicamente venir precisamente la temporada que viene, y además por el hecho de que Mendy probablemente sea uno de los jugadores que terminen sacrificados o por lo menos puestos en el mercado, ¿vale? O sea, hay cosas que tenemos que tener muy claras y una de ellas es que probablemente el lateral izquierdo se retoque. Pues bien, yo he publicado hoy en J Real Madrid, también me podéis seguir en Dr. J, son las dos páginas que tengo de Facebook, que Álvaro Carreras, Milos Kerkez y Miguel Gutiérrez son actualmente los tres cracks, ¿vale? Los tres cracks que el Real Madrid está mirando y analizando con, número uno, la idea, lógicamente, de intentar de una forma o de otra reforzar esa posición o incluso remodelarla y cambiarla, y número dos, que no le salga tampoco por un ojo de la cara, porque en definitiva, si hay algo que ha demostrado el Real Madrid es que no se quiere dejar la vida entera en fichar a jugadores. Por ejemplo, si vas a por Hausen tienes que pagar, si vas a por McAllister tienes que pagar, Florian Wirtz tienes que pagar, prácticamente todos, prácticamente ninguno vendría libre, excepto Trent Alexander-Arnold, que ese sí que viene entre comillas libre, pero tienes que dejarle siempre una prima de fichaje que te hace pues que el fichaje no sea puramente gratis, ¿vale? Sino que tengas que pagar algo por él. Lógicamente el Madrid, si hay algo que no quiere, es poner pasta. O sea, el Madrid hay cosas que ya pues como que le chirrían un poco, y salvo que el jugador merezca mucho la pena, el Real Madrid no se va a morir por poner pasta por nadie, ¿vale? Por absolutamente nadie, salvo que, como digo, sea un jugador que digas, este marca las diferencias, es otra historia, tal y cual, y ya de alguna manera vayas viendo que, bueno, pues sí que puede merecer la pena poner pasta o lo que sea, pero si no, a no ser que Madrid, como digo, lo tenga realmente claro, no. O sea, ya os digo yo que no.
El tema de Álvaro Carreras, por ejemplo, es un jugador que, como digo, pasó de 8 millones a valer 28 en un año. Ha pasado, de hecho, de 8 a 28 millones, con lo cual es un jugador que lo está petando en el Benfica y que, lógicamente, puede ser una opción muy buena. Miguel Gutiérrez ha hecho un buen papel en el Girona, tiene ofertas de la Premier. Y luego Milos Kerkez, bueno, pues de alguna manera triunfa en el Bournemouth, compañero de Hausen, también le podría cuadrar. Chaval joven, hipersónico, bólido, súper rápido, que también puede venir muy bien. Pero, como digo, vamos a ver qué pasa con Fran. Sobre todo vamos a ver qué pasa con Ferland Mendy, que yo creo que será puesto en el mercado casi que seguro, con toda seguridad, y a partir de ahí pues será decidir por uno o por otro, ¿vale? Así que bueno, ahí está la cosa. Y por cierto que antes de dar más detalles del acuerdo cerrado ya entre Brasil, entre Ancelotti, entre el Real Madrid, porque también hay acuerdo Florentino-Ancelotti, ¿vale? Para que nadie se llame error, que efectivamente él va a continuar hasta que termine la temporada y ya está. O sea, también el Madrid tenía que hacer algún tipo de acuerdo con él, habrán hablado. La reunión que decía José Félix que era cuestión de horas, probablemente ya sucedió, ¿vale? O si no está a punto de suceder, yo creo que ya ha sucedido, y si no va a ser esta mañana, y si no, ya seguramente que han hablado. Pero bueno, importante también saber lo que le puede caer a Rüdiger y lo que de hecho le ha caído a Bellingham y a Lucas Vázquez también, por cierto. Pero antes de ello vamos con lo que va a ocurrir con los vídeos del Real Madrid. Os dije ayer también que el Madrid va a volver a la guerra, o sea que el Madrid con el tema de los árbitros no ha terminado y que el hecho de haber hecho una pequeña tregua por las circunstancias de la final, por no dejar a nadie tirado, el Real Madrid cayó, prefirió continuar mirando para adelante, pero con intención de reanudar esta batalla. O sea, yo os dije que yo soy el primero que la apoya, yo soy el primero que cree que sigue siendo necesario dar caña, y con el tema de los vídeos Florentino no ha cambiado de idea y va a seguir adelante, y toda esta historia va a seguir crujiendo en los medios de comunicación, porque ahora mismo Florentino no tiene ni mucho menos idea de cambiar de opinión. Y cuidado, porque lo dijo Arantxa Rodríguez de COPE. Escuchamos. Yo quiero decir que mayoritariamente el madridismo piensa que ha habido errores importantes arbitrales, están absolutamente de acuerdo con la línea editorial de Real Madrid Televisión. O sea, yo te puedo decir... Pero si es suya, ¿cómo no va a estar? No, ella dice el madridismo, no el madridismo. El madridismo. Pero tú esto lo dices, perdona, por una percepción que tienes, por ejemplo, de los comentarios en Twitter, supongo. Bueno, y por la gente con la que me rodeo, no solo vivo en Twitter, pero yo, por ejemplo, hablo con muchos madridistas, voy al Bernabéu, veo cómo se comportan en el Bernabéu, porque ayer los gritos que más se repetían, por ejemplo, era corrupción en la federación, y era una manera unánime, pero es que ese grito se repite en el Bernabéu un domingo tras otro, un partido tras otro. No, sin perjudicar. Ayer no le había perjudicado. Ayer no le había perjudicado. Mira, el día que le anularon el gol al Celta, no gritaron corrupción en la federación. Ya, pero esto sabemos que es una práctica habitual, pero sobre todo por el hecho de que el tema de Negreira ha quedado aparentemente en nada, que es lo que más nos escandaliza. Yo ya os lo comenté el otro día y os fui muy claro y muy honesto con vosotros, a pesar de que no os gustara lo que os dije. Yo con lo único que no estaba de acuerdo era con no presentarnos a la final. Todo lo demás, sí es verdad que a lo mejor a veces me cuestiono si la estrategia de los vídeos funciona, porque si seguimos haciendo vídeos es porque nada ha cambiado, con lo cual me demuestra que no parece que vaya a servir de mucho. Yo creo que hay otras maneras incluso más efectivas, como llegar el 1 de agosto y decir: señores, no vamos a jugar la competición, se acabó, el Madrid no va a participar en una competición podrida, corrupta, en un fútbol cuestionable, no va a participar en esto. Creo que sería mucho más efectivo, pero bueno, eso ya es otra historia, se puede debatir, en fin, que tampoco es gran movida, ¿vale? Pero si mi Real Madrid quiere seguir publicando y entiende que tiene que seguir publicando vídeos, vale, pues nada, que siga. Yo tampoco tengo nada que decir y desde luego ya lo habéis oído, os lo dije ayer, la estrategia de Florentino no va a cambiar en absolutamente nada. De momento continúan los vídeos y desde luego hasta nueva orden el Real Madrid va a seguir dando cera hasta que no haya una remodelación total del CTA, una remodelación del sistema arbitral, y yo creo que en parte también hasta que no haya una sentencia sobre el caso de Negreira, que en definitiva es lo que más escandaliza al mundo del fútbol. No es entendible, hasta el propio Gonzalo Miró, que es más del Atlético de Madrid que la bandera, dijo ayer que cree que el Barcelona debería ser descendido a primera ref. O sea, más claro agua. Si es que todo el mundo que tenga dos ojos y que tenga dos dedos de frente se da cuenta y lo sabe, que no es normal que un club que haya pagado a un señor árbitro o exárbitro o número 2 de los árbitros, no es normal que siga en primera. O sea, no es normal. Pero bueno, más allá de eso, lógicamente tendremos que seguir navegando las aguas porque está todo bastante complicado. Bueno, tema de sanciones. Lógicamente, como sabéis, Bellingham, Lucas Vázquez y Rüdiger van a ser sancionados. Dos de ellos ya lo han sido, parece que lo han filtrado por ahí con dos partidos, que son Bellingham y Lucas Vázquez. Y el tema de Rüdiger quería compartirlo porque ni más ni menos que Iturralde González, a pesar, a ver, no matéis al mensajero, ¿vale? Al final Iturralde, pues lógicamente ya sabéis que ya sabéis lo que hay con Iturralde, ¿vale? Pero sí que es verdad que lo dijo y en función de lo que hizo Rüdiger no me extrañaría que se ocurriera. Y luego Fouto también desveló algo al respecto de la probable
sanción que se zampe, ¿vale? Que va a ser desde luego interesante. Escuchamos. Fouto, ¿cuándo se conocen las sanciones a los jugadores que ayer fueron expulsados en el Real Madrid? Estamos hablando de Rüdiger, de Bellingham, de Lucas Vázquez. Bueno, pues en teoría martes, miércoles hay que tener en cuenta que si son graves empiezan a cumplirlas en Liga. Y todo parece indicar que, por ejemplo, la de Rüdiger seguramente sea una sanción grave porque le van a aplicar el artículo de producirse con violencia leve a los árbitros, que va de 4 a 12 partidos. Lo mínimo van a ser 4, pero yo creo que no van a ser 4, van a ser alguno más. Yo me inclino por entre 4 y 6, entre 4 y 8, porque además describe el árbitro que mostró una actitud muy agresiva en el campo. Y la duda que tengo, Juanma, es Bellingham. Si a Bellingham, porque a Bellingham sí que por la redacción del acta le pueden aplicar 2 artículos. Uno que serían de 2 a 3 partidos, o sea, esa sería leve, no la cumpliría en Liga. Y la otra, el mismo artículo que a Rüdiger, o incluso otro que hay que también va de 4 a 12, que es insultos, ofensas y actitudes injuriosas contra los árbitros. Así que yo me quedo con Rüdiger mínimo 4, se lo va a perderse en las próximas 4 jornadas de Liga, y mínimo, insisto, 4, pero yo creo que van a ser más, y Bellingham entre 2 y 4. Fouto, ¿cuándo se saben? Bueno, pues en un principio lo de Bellingham son 2. Vamos a escuchar ahora a Iturralde. Lo que está claro que a Rüdiger le va a caer de 4 a 12 partidos, es violencia hacia el árbitro. ¿Pero más 4 o más 12? Si yo sería, es decir, por tirar, fíjate lo que te voy a decir, por tirar a un árbitro un vaso o algo, te echan del estadio y no te dejan entrar, si eres aficionado. Pues si eres jugador, la sanción tendría que ser más 12 que 4. Si esto lo hace, si tirar una cosa a un árbitro lo hace un aficionado, entra antiviolencia, le echan del estadio, le quitan casi de socio. Pues si lo hace un jugador, si el comité de disciplina, que se llama ahora antes de competición, va a 4, el ejemplo que está dando es, si eres jugador puedes hacer lo que quieras contra un árbitro, pero si eres aficionado no. Que Rüdiger haya pedido perdón en redes, lo ha hecho hoy, ¿no, Antón? Sí. Ha publicado un mensaje diciendo que no tiene ninguna justificación su actitud de ayer. ¿Es atenuante o no? No es atenuante porque no es un perdón espontáneo. Es decir, si yo tiro algo para agredir a un árbitro, pasan 2 horas, que el árbitro todavía está en el estadio, yo ya me he duchado, yo ya estoy tranquilo y no soy capaz de pedirle perdón, estos perdones de los jugadores y de los entrenadores son inducidos por el gabinete de abogados de todos los clubes. No me creo ninguno. Vale, bueno, pues es verdad que ayer efectivamente al final Rüdiger pedía perdón, pero no va a influir, ¿vale? No va a influir, o sea, a ver, es cierto, y a ver, tampoco hay que ser cerriles, o sea, seamos claros, el jugador ha pedido perdón, y yo personalmente creo que sí que lo siente, yo sí me creo el perdón de Rüdiger porque ahora lo habrá visto todo en frío, pero sí que es verdad que incluso en el partido y ya con las celebraciones, un partido que se alarga hasta las celebraciones, que todavía están 1 hora o 2 más en el estadio, creo que aquí, si somos un poco inteligentes y fríos, el propio entrenador debería decirle al jugador, vete ahora mismo a la caseta del árbitro a pedirle perdón, ya no porque sean sinceras o no las disculpas, sino porque la hostia que te va a caer si no lo haces, honestamente creo que es más grave y más grande y nos vas a perjudicar para los próximos partidos, así que vete y le pides perdón de manera que el árbitro entienda que es un perdón espontáneo y ya así decir, bueno, me pidió perdón luego más tarde, tal, se dio cuenta, se le fue la cabeza, tal y cual, y a lo mejor que te quiten un partido o 2, ¿vale? Pero lo primero que debería hacer un entrenador es decir, te vas ahora mismo a la caseta del árbitro y le pides perdón porque lógicamente se te ha ido la cabeza y nos has jodido a todos, ¿vale? Que aquí es donde viene la movida, es que jodes al resto del equipo, ¿vale? Y como jodes al resto del equipo y eres un indisciplinado, ahora te vas y pides perdón, lógicamente para no jorobarnos a los demás. Estos son cosas habituales de un vestuario que se hablan, que se dicen, que se comentan, y yo creo que el jugador se dio cuenta de lo que había hecho y que obviamente no tener a Rüdiger, un central, tal y como está la línea de centrales en el Real Madrid para lo que queda de temporada, es un agravio, que por cierto dicen por ahí que va a aprovechar para operarse la rodilla, lógicamente aprovechando que va a estar pues 8 partidos fuera o 6 partidos fuera o lo que sea, ¿vale? Y luego Lucas Vázquez y Bellingham parece que tendrán 2 partidos de sanción. No sé si tengo por aquí el comentario, dejadme un segundo que lo mire, pero bueno, si no, en cualquier caso os lo digo yo, que efectivamente van a ser 1 o 2 partidos.
Sí, no lo tengo. Bueno, pues nada, Lucas Vázquez y Bellingham, chavales, que sepáis que se van a zampar 2 partidos de suspensión, o por lo menos es lo que parece que es más probable que les caiga, que yo creo que es un poco lo adecuado, ¿vale? Más sería equiparar a lo mejor a lo que ha hecho Rudiger, que obviamente no tuvo nada que ver. Así que bueno, pues 2 partidos yo creo que está bien, también para que se lo piensen, porque además al final, como digo, es que las expulsiones le cuestan el disgusto al equipo y el no ayudar al equipo y perjudican al equipo. Así que bueno, pues son cosas que hay que ir analizando, que hay que ir mirando, que hay que ir estudiando, porque yo creo que ya somos todos adultos y maduritos como para saber que todo el tema arbitral lo tiene que criticar el Real Madrid en las instituciones, dentro de las instituciones o a nivel institucional, y todo lo demás, los jugadores, cuidado, sangre fría, pensad en el equipo y automáticamente hacer las cosas bien. Importante, yo lo sé que es muy injusto, que hay cosas que no son justas, que te revienta, pero hay que analizar el partido de Burgos Bengoechea en líneas generales. Lo hizo bien, hizo un buen arbitraje y ya está. Y lo que sea nuestra mierda, pues no la tenemos que comer y listo. Y bueno, ahora sí que ya vamos con el acuerdo cerrado, ¿vale? Porque ya estamos hablando de acuerdo cerrado. Yo personalmente ayer domingo por la mañana os saqué el primer vídeo que se ha viralizado, más de 20.000 visualizaciones. No continuará. Con no continuará quería decir efectivamente que Ancelotti no continuará en el Real Madrid, porque ese era el acuerdo, o ese es el acuerdo al que ha llegado el Real Madrid y Carlo Ancelotti de hace mucho tiempo. Parece que Florentino ya tenía tomada la decisión, pero en cualquier caso ya se ha cristalizado ahora. También es verdad que había medios, había periodistas, José Pedrerol intentando posponer hasta que se acabe la liga para no descentrarse, pero ya lo sabe todo el mundo. El acuerdo lo anunció ayer Cortegana y hay un tal Merlo, lo siento mucho porque es un periodista, pero no sé de qué medio es, que también lo ha anunciado y lo ha confirmado, y algún otro medio también. Cope lo comenta, pero Cope, por ejemplo, añade la información a Arantxa Rodríguez de que en un principio no se dirá nada hasta el final de la liga, lógicamente porque sigue concentrado. Escuchamos. Arantxa Rodríguez. Hola, Arantxa, muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma. ¿Va a pasar algo? No. Te diría una palabra que además es muy del presidente Florentino Pérez: tranquilidad. Está todo tranquilo. Ayer te puedo decir que el avión que trasladaba toda la expedición, o el grueso de la expedición madridista, pues llega, son las 5 a Barajas, así que entre pitos y flautas, pues los jugadores, el presidente, el técnico llegarían a sus casas a las 5:15. Me cuentan que hubo conversaciones en el avión entre todos, entre los jugadores, el presidente, Ancelotti, pero que se habló sobre todo del partido. Se habló de la buena imagen que habían dado los jugadores y de lo que queda por delante. Estaban dolidos, estaban cabizbajos, pero tranquilidad. Y ahora a pensar en lo inmediato, que es el partido del Celta, y luego los otros 4 que le quedan. Así que de momento no va a haber noticias. Lo lógico, lo normal, lo que se piensa hasta ahora es que Ancelotti acabe la liga, y cuando acabe la liga, ahí, amigo, será otro debate. Vale, bueno, la decisión está tomada, ¿vale? Independientemente de que pues al final haya habido estas cositas, de que, bueno, no, el Madrid no dice nada, tal y cual. Bueno, aquí lo tenéis, ¿vale? Brasil le está ofreciendo a Carlo Ancelotti un contrato hasta 2030, ¿vale? Eso por un lado. Luego, por otro lado, teníamos aquí ¿vale? De Merlo, del tal Merlo, que lo siento, digo, me gustaría, espera, voy a pinchar aquí. Periodista especializado en mercado de pases, tweets a título personal, Diario Olé. No, Diario Olé. Vale, no sé exactamente para quién trabaja, pero bueno, en cualquier caso, ¿vale? Es argentino y efectivamente confirma que Carlo Ancelotti va a dirigir a Brasil. Le dio el sí a la Federación de Brasil para ser el nuevo seleccionador. No dirigirá el Mundial de Clubes con el Real Madrid, con lo cual ahí va otra. Y luego, por ejemplo, esto es de Mario Cortegana. Carlo Ancelotti ha informado a gente del Real Madrid del vestuario, ¿vale? Del vestuario, que esto es otra cosa que tenía reservada para vosotros, que se marcha, ¿vale? Y el propio Fabrizio Romano, el plan para Carlo Ancelotti es salir del Real Madrid. Y luego también Miguelito, Carlo Ancelotti se marcha del Real Madrid, dirigirá al equipo a los 5 próximos partidos y se marchará antes del Mundial, con lo cual esto, chavales, está todo prácticamente cerrado. Como digo, ha sido un acuerdo entre Florentino y Ancelotti para decir, oye, quédate estos 5 partidos de liga, tranquilamente, sales bien, tal y cual, aquí no hay problema. Y luego, aparte, Ancelotti a su vez con Brasil ha tratado el tema de ser seleccionador, la va a dirigir, el próximo 6 de junio será su primer partido con la selección, o al frente de la selección brasileña con Ecuador, que no va a cambiar tanto, va a tener a Militao, bueno, Militao no sé, pero bueno, Militao, va a tener a Vinicius, va a tener a Rodrigo, va a tener a Endrick, o sea que de alguna manera tampoco van a cambiar tantas caras, pero en cualquier caso ahí está el acuerdo cerrado, como digo, entre Florentino y Ancelotti y Brasil, con lo cual ya no hay más tutía y ahora ya entramos lógicamente en la especulación Klopp, Xabi Alonso, Solari, tal cual, o sea que de alguna manera vamos a estar hablando de esto largo y tendido, porque así tiene que ser, porque es lo que toca, porque llega el verano, porque llega una pequeña revolución al Real Madrid y tenemos que hablar de ello largo y tendido con todo lo que puede suceder y pasar, lógicamente.
Como he comentado, además ya algunos jugadores saben que efectivamente el cambio se va a producir porque el propio Ancelotti fue quien lo desveló a jugadores dentro del vestuario. Esta información de Mario Cortegana, que tiene también muy buena información al respecto de algunos jugadores del vestuario del equipo blanco. O sea, se trata no solamente de lo que puede venir a nivel de la directiva, porque de la directiva lo que están pasando actualmente es básicamente no habléis nada, no digáis nada, vamos a esperar al final de liga y se acabó. O sea, ese es el mensaje oficial, por así decirlo, pero ya todo el mundo sabe, como digo, incluso dentro del vestuario del Real Madrid, que Carlo Ancelotti se marcha. Lógicamente, Carlo, dentro de la plantilla del Real Madrid tiene jugadores con los que sea mejor, otros con los que tiene menos relación, con los que está más cercano, con los que está más lejano, pero algunos de ellos, por ejemplo, con el capitán Modric, igual que con Kroos, él tenía una relación más o menos cercana, ¿vale? Sobre todo con los jugadores, pues con Carvajal, o sea, con jugadores que de alguna manera ya le conocían de anteriormente, ¿vale? Entonces, ¿qué ha hecho? Pues lógicamente, junto con David Ancelotti, decirle, mira, no voy a continuar, vamos a darlo todo, el todo por el todo en los últimos 5 partidos de liga, vamos a dejar una buena imagen, vamos a dejar un buen sabor de boca, aunque esta temporada haya sido como ha sido, pero tampoco hay que volverse loco y ya está. Y eso es lo que va a suceder. Entonces ya hay jugadores del Real Madrid que conocen la decisión, que saben perfectamente que él no va a continuar, pero que es algo que asumen pues como completamente normal, que se acaba de un ciclo, que se acaba de una etapa del Real Madrid, como tantas puertas se abren y se cierran en el equipo blanco, y ya está, ¿vale? Tampoco hay que darle mayor gloria ni mayor tristeza a esto, es simplemente otra etapa más. Recordaremos a Ancelotti con muchísimo cariño por todo lo que nos ha dado, pero efectivamente creo que era el momento de cambiar, sobre todo porque él tampoco ha sabido reinventarse hasta el punto de decir, no, yo es que quiero quedarme, pero quiero quedarme a largo plazo, por eso voy a tomar decisiones a largo plazo. Voy a contar con Güler, voy a contar con Fran García, voy a contar con Endrick, voy a hacer otro tipo de esquema, voy a sentar en el banquillo a quien no me obedezca, cosas de ese tipo, porque por cierto ha sido una imagen filtrada que es que retrata a dos jugadores espectaculares y uno de ellos lo queremos vender, de hecho. Y como digo, ya no solamente fue Cortegana, no solamente fue Merlo, sino que también Fabrizio Romano se pronunció al respecto del futuro de Carlo Ancelotti, así que la tenemos que escuchar de manera obligada. On the future of Carlo Ancelotti, because if you're following me, I told you several times how is a strong possibility, a concrete possibility to see Carlo Ancelotti leaving Real Madrid at the end of the season. This final was always going to be important to see the reaction after the Champions League. One more loss for Real Madrid. Okay, the second half was quite good, but in general, Real Madrid are not getting the trophy, losing 3 classes. Básicamente lo que hace es rememorar lo que iba a ser la reacción supuestamente que tenía que tener el Real Madrid con respecto a, por un lado, la Champions, ¿vale? Y por otro lado, la Copa del Rey, que al final se han consolidado como 2 derrotas muy importantes. Against Barcelona, so the expectation remains the same for Carlo Ancelotti to leave Real Madrid. Más claro el agua, ¿vale? La expectativa es que Ancelotti salga del Real Madrid, o sea, lo confirma claro y simple. That's the expectation, that's the clear plan. Then we all wait for Real Madrid formal steps, so for Florentino Perez to take care of that. But let me say that the Brazilian Federation is more than confident to get Carlo Ancelotti as new head coach. Y además da una información más, y es que la Federación Brasileña ya está completamente convencida de que le tienen hecho, o sea, de que está todo firmado, hecho y dicho y listo. And as I told you, it's not a topic of timing, because Brazil have no interest in waiting for this Carlo Ancelotti story to be till the end of the season, after the Clubs World Cup. That's not the case. The clear story here... Vale, aquí es algo importante, otro detalle a tener en cuenta, y es que le quieren para antes del Mundial de Clubes, no quieren esperar más allá de que termine la Liga, se acabó. Here is that Brazil want Ancelotti at the beginning of June as their head coach. It's really important for Brazil. So forget about Ancelotti going after the Club World Cup. Is now or... Vale, Fabrizio lo descarta completamente para el Mundial de Clubes, con lo cual ya aquí hay poco más que decir. Never, and Brazil believe that it will be now. They are very confident, they offered a really important salary, they believe internally in the federation that would be the best salary for the coaches of national team. So that would be something massive in terms of financial proposal. The coach for the World Cup, but also prepared to accept what Ancelotti wants in terms of staff. So Brazil are prepared to do everything. O sea, que básicamente la Federación Brasileña lo tiene todo preparado ya para Ancelotti, el contrato, el salario, los jugadores, lo que él quiera, ¿vale? O sea, que está todo prácticamente dicho y hecho, y además es que lo han confirmado que el acuerdo ya es total, o sea, que es que no hay más discusión, no hay más historia, no hay más movida, no hay más especulación, no es sí, los viajes, dimes y diretes, no. Ancelotti será entrenador de Brasil, ¿vale? O sea, ya tenedlo claro porque aquí lo han confirmado ya varias fuentes y sería muy complicado pensar que ahora todo el trabajo hecho, todo el trabajo hecho se
se va a venir abajo, ni de coña, ¿vale? Se va a venir abajo, así que a partir de aquí solamente nos queda esperar, veremos a ver cuándo, pero yo creo que ya para el final de la liga él se marchará y automáticamente tendremos o bien a Xavi o bien a Solari, que es de lo que toca hablar ahora. Y por cierto que ahora toca revivir de alguna manera el fichaje de un jugador que ya estuvo muy vinculado al Real Madrid, pero que por motivos de que mucho o más de uno se fue de la lengua, se terminó frustrando. Estamos hablando de Mastantuono, ¿vale? Que en un momento dado, sabéis que sonó mucho para el Real Madrid, ayer marca un golazo contra Boca, un absoluto golazo, no lo voy a poder reproducir tal y como lo veis en tiempo real, pero bueno, veis la distancia de la barrera y la distancia de la falta, y Mastantuono dispara con la izquierda y la cuela pues básicamente donde duermen las arañas. Parecía que iba al larguero, pero de repente ¡pum!, se cuela justo por la escuadra. O sea, un golazo de auténtico crack que está creando un montón de comentarios en redes sociales al respecto de que este jugador es un jugador por el que deberíamos luchar o al que deberíamos ir a fichar una vez más. Y están diciendo Floren, venga, fíchalo, revive el interés del club por él, en fin. Su representante habló de más, River también habló de más, hubo reuniones en Madrid, por cierto, que lo sepáis, o sea que este chaval estuvo mucho más cerca de lo que mucha gente piensa. O sea, este chico realmente pudo terminar en el Real Madrid, pero además prácticamente firmado con un buen contrato y todo eso, pero fue efectivamente el mal hacer, en mi opinión, de su representante principalmente y de River también por hablar más de la cuenta, por lo que al final todo se echó un poco para atrás o se terminó echando para abajo, ¿vale? Pero la cosa es que de momento es verdad que es un buen jugador, es verdad que es prometedor, es verdad que es muy joven, es verdad que tiene muchas cualidades para jugar el Real Madrid, pero de momento el Real Madrid pues tampoco se puede volver loco yendo a cuchillo por todo el mundo, o sea, tiene que ir un poco más tranquilamente, ¿vale? Así que a partir de ahí vamos a esperar un poco para ver qué pasa, cuál es el plan del Real Madrid también con unos jugadores y con otros. Yo personalmente no creo que vuelvan a revivir este fichaje si efectivamente tienen otros por delante u otras prioridades, pero bueno, es verdad que la gente también en Twitter, como hice yo en Facebook, empecé a moverlo de Klopp y al final no sé si vendrá Klopp o no, pero desde luego se generó un hype absolutamente espectacular y ojalá que efectivamente así vuelva a ser, porque es lo que queremos y es lo mejor para el madridismo y lógicamente buenos jugadores tiene que haber. Pero lo que es lógicamente tema de debate, y va a ser tema de debate para mucho, es lo de Klopp. Ayer José Félix, en su artículo, donde decía que quedan horas, o es cuestión de horas y tal y cual, además de hablar de futuro Ancelotti, también apuntaba a las 2 llamadas que alguien del Real Madrid habría hecho al entorno de Klopp, interesándose por su situación, por su pensamiento, por la idea que tiene al respecto de si, bueno, pues le gustaría volver a entrenar o algo parecido. Pero lo cojonudo fue que ayer alguien dejó unas declaraciones de un buen amigo de Klopp que pasaron completamente desapercibidas, seguramente por la cantidad de hype que había, y que solo un canal como el mío, el de Dr. J, que investiga y rastrea absolutamente todas las noticias, se enteró del asunto y aquí os lo he traído en exclusiva, ¿vale? El amigo de Jürgen Klopp y además, por cierto, también entrenador serbio, Miroslav Taniga, dijo: cuando Jürgen dejó el Liverpool me dijo que solo tenía 2 deseos. 1, entrenar a la selección de Alemania, y 2, entrenar al Real Madrid. O sea que independientemente de que esto al final ocurra, suceda, pase, lo que queráis, lo cierto es que sepáis que para Jürgen Klopp entrenar al Real Madrid siempre ha sido un motivo de emoción. Es decir, que como buen entrenador de raza le encantaría entrenar a uno de los mejores equipos del mundo, si no el mejor de la historia, el Real Madrid. Entonces, que al final pueda no suceder porque Klopp tiene una visión diferente de lo que es el Real Madrid o de lo que es el entrenar o la figura del entrenador, del manager, tal, que quiere más poder, le van a dar menos, tal y cual. Sí, vale, podría ocurrir que al final eso fuera un obstáculo insalvable, pero es que te está llamando el Real Madrid. O sea, no creo que haya obstáculo lo suficientemente grande como para que un entrenador como Klopp diga: ah, no, yo es que el Real Madrid no lo toco porque gestionan mal, a mí no me gusta, tal. Yo no lo veo así, ¿vale? O sea, no veo que sea una opción completamente descartable. Yo veo que hay una pequeña puerta abierta que podría ser y podría ocurrir, pero que a lo mejor luego se cierra por el hecho de que Xabi Alonso está el primero, pero ya está. No es una locura decir que Klopp puede entrenar o puede acabar entrenando al Real Madrid. Yo, cada uno que lo tome como quiera, pero prefiero dejar mi puerta abierta a que Klopp se convierta en entrenador. Y por supuesto, otra jugada que jamás volveremos a ver, porque ni Solari, ni Klopp, ni Xabi Alonso van a permitir que esto vuelva a ser imagen del Real Madrid, es ni más ni menos que el contragolpe que definió el gol del FC Barcelona o que finalizó Pedri, tenga a 2 jugadores del Real Madrid protagonizando un triste póster. Mirad, la jugada empieza con el propio Pedri, como veis, Bellingham delante de él echándose las manos a la cabeza protestando. De la protesta se olvida de que tiene que continuar. Pase largo del Barcelona y ahora mirad a Bellingham y a Rodrigo por aquí, ¿vale? Volviendo a defender y a qué velocidad, porque este es el que mete el gol, ¿vale? Del Barcelona. Y fijaos cómo sube,
¿vale? El jugador del Barcelona corriendo, y fijaos cómo vuelven Bellingham y Rodrigo, bueno, al trote cochinero y andando, o sea, una imagen, tú fíjate cómo se va despegando Pedri, que al final recibe para meter el gol. O sea, fijaos ya dónde está casi en la frontal y fijaos Rodrigo por dónde va. Y a Bellingham ya ni se le ve. O sea, esto es retratados, pero hasta el final. Y aquí va el pase de Lamine Yamal, atrás a Pedri, precisamente para marcar el que fuera el primer gol que habría. Y Rodrigo y Bellingham pues todavía volviendo a defender. Algo absolutamente inadmisible, algo absolutamente criticable y sobre todo absolutamente inaceptable para dos jugadores del Real Madrid, y esto es lo que hemos tenido en la temporada. Mucha gente ha aprovechado esta imagen para decir, ¿y también Ancelotti tiene culpa de esto? Sí, porque eso lo han hecho más veces, y si yo soy Ancelotti, estos tíos van al banquillo. Se comen un banquillazo o 7, los que hagan falta, hasta que espabilen y se den cuenta de que este tipo de cosas no pueden suceder en el Real Madrid. O sea que sí, Ancelotti también es responsable de que el mal continúe por no atajarlo a tiempo. Lo siento mucho, pero independientemente de que tú lo cuentes a los jugadores lo que tienen que hacer, que no se lo deberían contar, pero bueno, se lo dices, y si no lo hacen, al banquillo. Y hasta que no vuelvas a hacer y te mentalices de que esto es el Real Madrid, no vuelves a jugar. Ya veréis como así más de uno aprende. Lo que pasa es que si no lo haces, ¿cómo quieres que cambien? No van a cambiar nada. Si es que está claro, es que no van a cambiar nada. Y precisamente por eso, mira, sea Xabi Alonso, sea Solari, sea Jürgen Klopp, lo que no va a ser negociable con ninguno de ellos es intensidad, actitud, agresividad, carácter, garra, valentía. Todos estos elementos van a ser premisas básicas que los jugadores del Real Madrid no han tenido esta temporada y que por culpa, porque es responsabilidad 100% del entrenador, no hemos cambiado y no hemos demostrado, y finalmente nos ha terminado costando títulos, nos ha terminado costando partidos, nos ha terminado costando lo que queráis, liderazgo, imagen, lo que queráis. Pero lo que no puede ser es que todavía en el siglo XXI se pueda permitir determinadas actitudes en un fútbol de élite donde estos jugadores son los primeros que tienen que estar convencidos de que lo tienen que dar todo. Con Solari, repito, con Xabi Alonso, con Jürgen Klopp, esta imagen que habéis visto antes no vuelve a suceder. ¿Por qué? Porque en definitiva son los primeros que van a sacar el látigo, que lo tengáis en cuenta. O sea, ya no es que lleguen con el látigo a liarse a palos o a latigazos con el primero que se crucen. No, lo que pasa es que cuando hay criterio para sacar el látigo y razones suficientes para atizar a un jugador sentando en el banquillo, se le siente y punto. Y Xabi Alonso no va a dudar, Solari no va a dudar y Klopp no va a dudar. Si hay que sentar a un jugador en el banquillo, se le sienta, se le da una oportunidad, pero si no cambia, si sigue y continúa y persiste en su actitud, automáticamente al banquillo, y ahí te quedas, te llames como te llames. Este club sobrevive a todos los jugadores. No puede ser que te vengan con un póster hecho como ese que habéis visto. O sea, que es que dejas a Pedri que avance, que dé el pase largo, que avance hasta la cocina y que encima te meta el primer gol. Y tú volviendo al trote cochinero o andando, literalmente. Hay cosas que no pueden ser en este Real Madrid, te llames como te llames. Bellingham, Rodrigo, Vinicius, Cristiano Ronaldo, Pelé, Maradona, Di Stéfano, me da igual. El Real Madrid es el Real Madrid, ¿vale? O sea, no se puede dejar esta imagen tan lamentable, y creo que en ese sentido Xabi Alonso, Solari o Klopp llegarán lógicamente con el látigo y desde luego no permitiendo este tipo de actitudes seguro. Y luego el Barça que se prepare, porque si les gusta ver la sanción de Rudiger o que le puede caer a Rudiger o la de Bellingham o lo que tú quieras, lo cierto es que a ellos les puede caer una también bastante gorda, porque en el Barça femenino ocurrió algo en el partido frente al Chelsea que mucho cuidado, porque expulsaron, me parece que fue a 50 personas, 50 aficionados del Barça por lo que hicieron. Escuchamos. Este equipo, y por cierto también ha habido problema con los aficionados del Barça aquí en Stamford Bridge. Hay unos 50 que están fuera del estadio desde el minuto 25 aproximadamente de partido, porque no estaban en la zona restringida para afición visitante. Llevaban algunos de ellos camisetas del Barça, otros no, pero en el gol de Aitana han celebrado, cada uno repartido desde algún sitio del estadio, y la seguridad se ha ido encargando de hacerles sacarles del estadio. Así que hay unos 50 aficionados de los 200, 300 que han venido hasta Londres que se han perdido prácticamente todo el partido. Les han echado al borde de la media hora. O sea, les han echado por celebrar individualmente en diferentes partes del estadio el gol. Sí, Sí, pero es que esto está en el protocolo de FIFA por el hecho de evitar conflictos. Es decir, si el cordón de seguridad te mete precisamente en una zona del campo, tú te tienes que ir a ella directamente, ¿vale? Los que están controlados, a lo mejor si luego llega alguien que no es, o sea, que aunque lleve la camiseta del Barcelona pero no ha venido a través del Barcelona, es diferente.
distintivos del Barça. ¿Eso es legal? Exacto, por llevar camisetas, por estar dando apoyo al Barça. Les han ido sacando. Hay familias, hay niños, porque sabéis que el público en el fútbol femenino pues suele ser muy, muy familiar, que están fuera desde el minuto 25. No ha habido ningún altercado, simplemente no estar en la zona que les tocaba y por lo tanto la seguridad les ha echado. Vale. Es que le reubiquen, no les echen. Vale, pero yo una cosa. Que ya es triste, Ahora va a intervenir Iturralde para hablar de la legalidad, nos guste o no. Sí, pero es triste. Pero hay otra cosa, no les dejes entrar. Ya, pero al final el caso es que el Barcelona, por haber incumplido, también le puede caer una sanción importantísima, así que no hable mucho de la de Rudiger.